En 8 vamos a leer de los versículos 31 al 33. Amén, hermanos. Nos ponemos en nuestros pies y dice la palabra de nuestro Dios juntos así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hasta ahí, amén. Padre, dueño y Señor de todo lo que existe, te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, amado Dios, porque en esta hora nos permites disponer este tiempo para poder, Señor, preparar nuestros corazones. Pero, Señor, prepáralos tú con tu Espíritu Santo. Que, Señor, permanezcan receptivos. Que, Padre, permanezcan, Señor, abiertos por ti. Para que tu palabra, Señor, pueda no solamente ser sembrada, sino que tú prepares cada corazón como buena tierra. Nos has llamado, Señor, un pueblo escogido por ti, Señor. Nación santa, un real sacerdocio. Y, Señor, solamente por tu gracia, hoy podemos tener esta oportunidad de escuchar tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que en nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser esté atento a tu palabra, amado Dios. Y, Señor, poder no solamente recibirla, sino también, Señor, ser llamados a ponerla por obra en el diario vivir. Por favor, Padre, te rogamos que permanezca la solemnidad en este tiempo y que tu Espíritu Divino me use, me ilumine, me dirija, me guíe para poder compartir palabra tuya. Que lo que salgan de mis labios sea únicamente tu palabra, Señor, que será de edificación para nuestras vidas, comenzando por ese siervo tuyo, Señor, por favor. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tome su lugar, mi hermano y hermana. Y bueno, estamos en esta hora, vamos a compartir verdadero linaje. Y leímos, fíjese bien, voy a leer este texto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hasta ahí es una pequeña perícopa del texto del Evangelio de Juan en el capítulo 8. Pero yo quisiera leerles a ustedes el contexto. Voy a leer del versículo 21 al versículo 30 para que podamos entender esta parte y volver a lo que hemos ya conocido como hijos de Dios, pero meditar en cada texto que vamos a leer. Dice así la palabra. Sígame del 21 al 30, por favor, en este capítulo, por favor, 8. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podréis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy ¿qué? De arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: ¿qué dice? Desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque hago siempre lo que le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Amén, hermanos. Quiero que nos centremos un poquito, por favor, en algunos versículos como contexto nada más. Versículo, por favor, 21.
Si usted gusta subrayarlo, el versículo 23 y 24 y el versículo 29, por favor. 21 dice, otra vez, dice, les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero ¿qué? En vuestros pecados, ¿qué? Moriréis. Versículo 23 dice, ¿vosotros dónde son? De abajo, y yo soy de arriba. ¿Acaso Jesús estará exaltando? Yo soy de arriba, ustedes son menos. No, le está diciendo nada más que la verdad. ¿Sí dice? Yo dice, vosotros sois de qué? De este mundo. ¿Y qué dice? Yo no soy de este mundo. ¿Por qué habrá dicho Jesús? Porque luego dice Jesús en su palabra, también dice, en el mundo tendréis aflicción. Y luego dice que nosotros no somos del mundo. No pertenecemos al mundo, en el mundo estamos, pero no pertenecemos. ¿Por qué Jesús les dijo esto a sus discípulos? ¿O a quién les dijo esto? ¿Vosotros sois de quién? Del mundo. ¿Por qué dijo esto Jesús? ¿Será acaso, hermanos, que el versículo 29 tiene algo que ver? Porque el que me envió, dice, conmigo está. No me ha dejado el Padre. Y leamos la segunda parte que dice, porque yo hago siempre, ¿qué? Lo que le agrada. Será, mis amados hermanos, que tendrá que ver esto al día de hoy. ¿Hacemos realmente lo que le agrada al Señor? ¿O no estamos haciendo lo que le agrada al Señor? Verdadero linaje. Cuando dijo esto, Jesús dice a los judíos, a los que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente ¿quién? Mis discípulos. Entonces, ¿Jesús a quién hablaba? ¿A los discípulos o a quién? ¿Sí? ¿A quién hablaba Jesús? Según lo que hemos leído. A los judíos y a los que verdaderamente ¿qué? Habían creído en Él. A los que, fíjense bien, habían creído. ¿Usted cree en Jesús? Levante la mano. Como que medio cree y unos como que no creen, pues como que menos. A ver, ¿quién cree en Jesús? ¿Sí? Amén. Gracias a Dios. ¿Usted cree verdaderamente en Jesús? Es la pregunta. ¿Verdaderamente cree en Jesús? ¿Sí? Ahora dice Jesús entonces, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Y voy a tener un atrevimiento. Seréis verdaderamente ¿qué? Cristianos, mis hijos, mis seguidores. ¿Qué implica ser discípulo de Jesús? ¿Alguna vez Jesús le dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, primero niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Ahora fíjese el versículo 32. Y conoceréis que la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Hubo una ocasión que ya compartí una historia acerca de Pedro. ¿Sí? Los discípulos en la barca. Jesús, después de alimentar a ¿cuántas personas? 5,000, con panes y peces, ya habiendo pasado tempestades. Y Jesús les dice, en lo que yo les pido, vayan ustedes, adelántense. A la cuarta vigilia de la noche, dicen, o tercera vigilia, la realidad es que eran como las 3 de la mañana. Los discípulos estaban en la barca, y la barca estaba siendo como azotada, había tempestad. ¿Sí, hermanos? Marcos, capítulo 14, del 22 en adelante. Usted lo puede ver con su vista, no lo voy a leer, pero véalo con su vista, o recuerde la historia. ¿Sí? Jesús a esa hora va caminando ¿sobre qué? Sobre el mar. Y les dijo 3 cosas. Tened ánimo, no teman, yo soy. Y cuando los discípulos se dieron cuenta, antes de que Jesús les dijera eso, dieron voces ¿de qué? De miedo. Y dijeron, un fantasma. Ya Jesús, cuando vio eso, ¿qué dijo? No tengan miedo. ¿Yo qué? Yo soy. Y aquel Pedro, incrédulo, Señor, si es cierto que eres tú, si en verdad eres tú, manda que también yo vaya sobre las aguas. Y caminó.
Ya sabemos lo demás. Se distrajo, se comenzó a hundir por la falta de fe. Pero cuando eso pasó, Jesús, ¿qué? Le asió de la mano, lo tomó de la mano. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Lo volvió a llevar ¿a qué? A la barca. ¿Y qué pasó después? La tempestad, ¿qué? Se calmó. Y dice la Escritura que ellos, ¿qué? Le adoraron, los que estaban ahí, ¿qué? Le adoraron. ¿Y qué dijeron después? ¿Cómo, hermano? En verdad eres tú. ¿En verdad qué? ¿Eres qué? El Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que sus discípulos, habiendo ya estado con Jesús antes, hermanos, apenas estaban ¿qué? Conociendo a Jesús, reconociendo quién era Jesús. Y muchos de nosotros, hermanos, es posible que estemos en eso. Por eso Jesús dice, aquellos judíos y aquellos que habían verdaderamente creído en Él, dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Y este texto lo hemos predicado muchos años, y en estos meses o en estos días. Pero a veces lo dejamos muy superficial. Pero fíjese bien, lo dejamos muy superficial porque somos como aquellos judíos, como aquellos que ya hemos creído. ¿Qué le dijeron esos judíos? ¿Qué respondieron? Versículo 33. ¿Qué respondieron ellos? Linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Podemos, si fuera en esta época quizás, y a lo mejor vamos a decir, pues no de la misión misionera, voy a achicar, me voy a penar, ¿no? Porque somos poquitos, pero Señor, pues no, yo soy del azul, el templo azul, la iglesia grande de Shona. ¿Cómo dices? Si jamás he pecado, ¿cómo es que voy a ser libre? ¿Y qué nos justificamos, hermanos? Hace un momento en el estudio veíamos las cosas que nos estorban para poder tener una mente bíblica, para poder ser personas bíblicas. Y decíamos, Pablo describía las maneras de cómo la mente carnal, en Corintios, mente ¿qué? Envanecida, endurecida, entendimiento cegado, entenebrecido, mente depravada, embotada. Y hermanos, nosotros no tenemos una mente bíblica, porque hay estorbos. Decíamos hace un rato en el estudio, hay cosas que nos estorban, porque seguimos actuando conforme al viejo hombre. El viejo hombre acumula valores, decíamos, según la carne, Efesios 4, 17 y 18. Pero el hombre interno, el nuevo hombre, debe de escudriñar la palabra de Dios, hermanos, para que entonces podamos obtener los valores a partir de lo que Dios ya ha revelado, que es que la palabra del Señor. Y hoy yo no quiero llamarle valores, hermanos. Hoy le quiero llamar principios bíblicos, conforme a nuestra regla de fe y de práctica. Y esto, hermanos, estos valores que adoptamos como el viejo hombre, van a formar el estándar, por lo cual una persona va a juzgar, va a medir, va a comparar y va a vivir 4 cosas. Y por eso es que hay mucha crítica en la sociedad, porque es en base a lo que ellos han acumulado como valores, entre comillas. Y cambiar los valores al final va a ser difícil, hermanos. Difícil. Resulta difícil a una persona porque implica dejar de ser lo que era antes. Y eso nos causa temor a muchos. Es por eso que aún no estamos siendo personas con mente bíblica. Y aún quizás, hermanos, no estamos valorando que el Señor Jesús, como hayamos sido, de donde nos haya tomado, nos ha considerado como verdadero ¿qué? Linaje, escogido por Dios. Pero no estamos valorando por qué. Hermanos, cuando no nos damos cuenta de estas cosas que nos son difíciles cambiar, es porque es debido a la fuente de donde fue tomada, en la familia, en la educación, lo que nos inculcaron.
los libros, los medios de comunicación, la parte escolar. Pero hoy, hermanos, ustedes y yo somos nuevas criaturas. Y no porque seamos de cuna cristiana, algunos, o algunos convertidos, sino porque en su gracia el Señor determinó y dispuso en su corazón tener misericordia ¿de quién? De usted y de mí, para poder hacernos salvos. Ahora nosotros, hermanos, y no para cooperación ni para mérito, pero como respuesta al llamado de Dios, ¿cómo estamos usando cada parte del tiempo que Dios nos provee? Y ojo, estoy diciendo, no de nuestro tiempo, del tiempo que Dios nos provee. ¿Cómo lo estamos usando? ¿En cuántas cosas el hombre está empleando su tiempo de una manera trivial? No podemos, dice Pablo, aprovechen bien el tiempo porque los días son ¿qué? ¿Serán los días malos en la actualidad, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué? Maldad siempre ha habido, ¿no? Se ha multiplicado la maldad. Y aparte, hermanos, ya el gobierno, ¿qué hace, hermanos? ¿Quiere implementar qué? Una educación conforme a lo que ellos creen. Y que va no de acuerdo con la palabra, sino contrario a la palabra de Dios. Y en las escuelas, y los maestros tienen que dar la enseñanza. Pero hermanos, nos vamos a dejar guiar por lo que el gobierno nos dice, por el viejo hombre, ¿o qué vamos a hacer? ¿O a compartir según el Espíritu de Dios nos muestre y nos dirija? Aún así, predicando, compartiendo. Les compartía de un anciano de iglesia, me parece. Igual mi hermana Hilda a lo mejor lo conoce, ¿no? Gracias a Dios, creo que ya lo han dejado libre. Pero allá en Chiapas, hermanos, un hermano de la iglesia presbiteriana, por predicar la palabra, solamente por predicar la palabra, fue ¿qué? Apresado, encarcelado. Y allá andan las autoridades para el derecho del libre culto. En su momento hubo un intercambio hasta de la esposa y de algunos ancianos también de iglesia. Porque él no se detuvo, él siguió predicando, aún con la persecución que había. Pero muchos de nosotros, en nuestro testimonio, hermanos, somos a veces temporales. Tenemos una mente embotada, una mente débil, inestable. En días malos, hermanos, no podemos darnos el lujo de escoger qué cosas hacer y qué cosas no hacer, y tomar decisiones que más adelante pueden llegar a tener grandes o graves consecuencias. Pablo está diciendo: no sean insensatos, sean prudentes, aprovechen bien el tiempo. Vamos a la carta segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Alguien lo tiene, por favor? Si lo puede compartir. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué pasará con la tierra y con todo? ¿Será qué? Quemado. Y nosotros seguimos poniendo atención en las cosas que pronto van a ser ¿qué? Quemadas. Seguimos invirtiendo ese tiempo en esas cosas triviales. El mundo se va a quemar, hermanos. Y a veces uno se continúa preocupando por lo que va a pasar aquí o lo que uno va a hacer aquí en la tierra. Somos peregrinos y extranjeros, advenedizos en esta tierra, hermanos. Y a veces nos preocupamos más por cosas que no tienen repercusión en el reino de los cielos. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y conducir. ¿Cuánto tiempo, hermanos, gasta un hombre en cuidar su cuerpo? ¿Cuánto tiempo gasta? Y ya dijeran algunos: usted, pastor, no ha gastado nada, ¿no? Las mujeres, ¿cuánto gastan en cuidar su cuerpo? A ver, hermanas, la mayoría son mujeres. ¿Las cremas para qué, hermanas? ¿Para qué? Para las arrugas, dice mi esposa, ¿no? Y empleamos mucho tiempo, ¿qué? Y mucho dinero
en cuidar nuestro cuerpo. Pero tenemos, hermanos, un hombre interior demasiado descuidado, lleno de arrugas también, lleno de marcas, que hemos descuidado. Un hombre interior débil, sucio, y por lo contrario, el exterior, bien robusto, ya se dio cuenta, ¿verdad? Al menos en mí. Limpio, ese hombre externo. Pero eso, hermanos, cuidar el cuerpo externo y no el interno, es vivir de manera insensata. ¿Qué es la insensatez? Todo lo que fortalece al hombre exterior, mientras el interior se va debilitando. Poner atención más a las cosas externas, físicas y materiales, que a las cosas espirituales. Esa es la parte de la insensatez. Ahora vamos a reflexionar, hermanos. ¿Cómo está su hombre interior? ¿Su hombre exterior? ¿Cómo está su salud espiritual? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con los demás? Y haga esta comparación, hermanos, de esta evaluación con el resto que Dios le va a permitir vivir de aquí en adelante. ¿Cómo piensa seguir viviendo? Hagan una evaluación, hermanos, por favor. ¿Con qué está luchando mejor? ¿Con qué está batallando más? ¿A qué le pone más atención? Quizás a los quehaceres de la casa. Quizás a su cuerpo externo. Quizás a los pasatiempos. Y quizás no ha tenido el discernimiento de aprovechar bien el tiempo. Pero si su hombre exterior, hermanos, está luciendo más que el interno, si su casa está luciendo más que la casa de Dios, o lo que usted esté haciendo para la casa de Dios, o si su tiempo está abarcando más que lo que le está dedicando al Señor, hermanos, están perdiendo el tiempo, o estamos perdiendo el tiempo. Y estamos contradiciendo la palabra de Dios cuando dice Pablo, aprovechar bien el tiempo. Mis amados hermanos, tenemos que recordar quiénes somos nosotros. Verdadero linaje. ¿Escogidos por quién? ¿O usted decidió ser cristiano? ¿Decidió estar en una familia cristiana? ¿O quién le dijo que tenía que ser cristiano o cristiana? Otro pastor. ¿Quién le dijo, hermano? Juan 15:16, ¿qué dice? ¿No me eligieron ustedes qué? A mí. Sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y qué, y den fruto. Y ya, ahí se quedó. No. ¿Y ese fruto qué? Permanezca. Y hay una bendición, hermanos, como respuesta de Dios. Para que todo lo que pidan en mi nombre al Padre, Él que lo dé. Ahora, mis amados hermanos, fíjese bien lo que dice aquí la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad, ¿y qué? Y la verdad que os hará libres. Cada año, y más en septiembre, se predica este texto. Pregunto, hermano y hermana, ¿usted se siente verdaderamente libre? A ver, levanten la mano, porque como no me contestan, tengo que pedir que levanten la mano por lo menos. ¿Quién se siente verdaderamente libre? Levanten la mano. ¿Nadie? ¿Sí? Si se siente verdaderamente libre, ¿de qué se preocupa entonces? Porque a veces nos esclavizamos, hermanos, por nuestro entendimiento. ¿Qué voy a comer el día de mañana? ¿Será que no llegamos a la meta, hermana? Pero ¿será que
Dios podrá, o que podremos cumplir o comprar ese terreno, ¿será que sí o que no? Por convicción. Pero muchas veces nuestra mente carnal es atraída por el enemigo, diciendo, no, esa misión, hasta creen que va a crecer, mejor vayan allá al templo azul. El enemigo poniendo ¿qué? La incredulidad. Así como lo hizo en el tiempo de Jesús. ¿Acaso podrá salir algo bueno de dónde? De Jerusalén, de Belén. ¿Acaso podrá salir algo bueno de la misión Vida Nueva? Amén. Claro que sí, hermanos. Pero a veces, hermanos, no nos sentimos libres porque no estamos conociendo la verdad. ¿Quién es el Señor? No estamos valorando que somos ¿qué? Verdadero linaje. Fíjese lo que dice ahora, versículo 34 en adelante. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo ¿qué? Es del pecado. Así que si el Hijo os libertase, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Cuando Jesús dijo esto a los judíos y a los que verdaderamente habían creído en Él, era porque Él conocía los corazones y lo que había en esos corazones. ¿Qué había? Había pecado y habían creído en Él, pero había debilidad. Por eso más adelante, cuando ellos dicen, nosotros somos del linaje de Abraham y nunca hemos pecado, como aquel hombre que decía, Señor, te doy gracias porque no soy como aquel publicano. Y hermanos, fíjese bien lo que dice el Señor en el versículo 37 en adelante. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis ¿qué? Matarme, porque mi palabra no ¿qué? No haya cabida en vosotros. No soportan que les hable, dice Jesús. Y después dice, hermanos, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Versículo 39, respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham, linaje de Abraham somos otra vez. Versículo 39 de Juan 8. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué? Estarían haciendo. Somos del azul, del templo azul, ¿o de quién somos? Somos de Dios, somos de Cristo. Y las obras de Dios, las obras de Cristo, tenemos que estar haciendo, velando y orando, hermanos. Hace rato decía en el estudio, preguntas que se quedaron pendientes la semana pasada. ¿Qué le mueve? ¿Qué le motiva a venir al culto el día de hoy? Y hoy había solamente ¿cuántos hermanos? Mi hermano Leonardo y mi hermana Isabel. ¿Qué nos estamos viendo, hermanos? Las obras de Dios y las obras de Cristo tenemos que estar haciendo. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, hermanos, ¿qué hizo? No solamente anunció su palabra, se entregó en totalidad por usted y por mí. Y pasó la vida enseñando la manera en que tenemos que orar. ¿Cómo oraba? Toda la noche. ¿Y conforme a qué? A la voluntad del Señor. Y ahora, hermanos, dice, versículo 39, voy terminando. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué? Haríais. Pero ahora, ¿qué dice? En versículo 40, procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro, ¿qué? Padre. Leamos los dos. Juntos, perdón. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice Jesús. Y que dice en versículo 44, hermanos, aquellos judíos, vosotros sois vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque ¿qué? No sois de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, en cómo empleamos nuestro tiempo, en cómo nos estamos conduciendo, mis amados hermanos. Tenemos que ser hombres y mujeres que reflejemos que somos verdaderamente linaje de Dios, verdadero linaje, escogido ¿por quién? Por Dios, y porque no lo merecíamos, sino ¿por qué? Por gracia de Dios, por elección de Dios, por la soberanía de Dios. Hermanos, entonces, ¿cómo tenemos nosotros que conducirnos? Tenemos que prepararnos, aprovechar bien el tiempo. No poner más atención, hermanos, en las cosas triviales y materiales, que a Dios no le interesa que conozcamos, sino a lo espiritual, a lo que está por venir. ¿Qué está por venir, hermanos? Si me dice que lo de octubre me sale corriendo ahorita de aquí. ¿Qué? La segunda venida de Jesucristo. ¿Está preparado usted? ¿Se está preparando? Si no es así, hermanos, tenemos que recordar. Mire, llegará un día en que deseemos estar orando, que queramos servir al Señor, en que deseemos que haya vigilias de oración. Llegará un día que querramos cantar aquí al frente, que querramos dirigir, compartir la palabra. ¿Y sabe qué? Ese día va a llegar cuando ya no lo podamos hacer. Tenemos, hermanos, que aprovechar cada oportunidad que Dios nos da. Recordar que somos parte del plan de Dios y de su propósito, de ese plan de redención de Dios, para que usted y yo podamos vivir para lo que Dios nos pensó y nos creó. Mis años van a terminar, mi juventud van a terminar. Va a llegar un día, hermanos, en que yo ya no voy a poder a lo mejor predicar. Pero hasta en esos momentos, hermanos, tenemos que estar dispuestos para servir al Señor y dar hasta la última gota de sudor y de sangre, si es posible, para seguir adorando al Señor. No esperar hasta ese tiempo, sino que de aquí en adelante, si yo he descuidado algo, lo tengo que retomar, recordando que soy verdadero linaje, que debo de reflejar. Tenemos que estar dispuestos a adorar de una manera genuina y eficaz a nuestro Dios, hermanos. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, con los recursos de Dios y para la gloria de Dios, hermanos y hermanos. Tenemos no solamente que negarnos a nosotros mismos, hermanos. La palabra griega kenosis quiere decirse vaciarse, y es lo que hizo Jesucristo. Y usted y yo tenemos que vaciarnos. Y vaciar es morir a nosotros mismos, a sus deseos, a sus sueños, a sus pasiones, a sus amores. Tiene que morir a todo eso, para que entonces sí pueda usted decir como Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, para que Cristo viva en nosotros. Si no lo hacemos así, hermanos, vamos a pasar toda nuestra vida insatisfechos, incompletos, y culpando a otros de nuestra insatisfacción. Así que, hermanos, tenemos que desear vivir en medio de la voluntad de Dios. El verdadero linaje, hermanos, es prudente y no insensato. El verdadero linaje aprovecha bien el tiempo y lo hace con Dios, a solas con Dios, y mucho tiempo con Dios, y lo hace doblando rodillas. El verdadero linaje vive el propósito por el cual Dios le pensó. El verdadero linaje vive siempre preparado para cuando su Señor que regrese. El verdadero linaje, hermano, muere a sí mismo
para que Cristo viva. Amén. Esto, hermanos, se va a reflejar en una verdadera conversión. Así debe de reflejarse en nosotros. Y le doy 4 cosas, hermanos. Cuando nosotros aprendamos esto y entendamos esto, entonces, hermanos, pensaremos ya en términos de comunidad y no de individualismo. Ya no voy a pensar yo por mí mismo, sino por quién. Porque soy verdadero linaje, juntamente con quién, con la misión Vida Nueva. Voy a pensar con los demás. Voy a reflexionar y pensar y razonar ahora ya a través de o con una perspectiva eterna y no temporal. Voy a someterme a las autoridades, comenzando por quién, por Dios y su palabra. Y, mis amados hermanos, el verdadero linaje vive verdaderamente en libertad, aquella libertad que Cristo ya le dio. Amén, hermanos. Si usted quiere ser verdaderamente libre, ¿qué tiene que hacer? Cambiar ¿qué? Nuestra manera de pensar y de conducirnos. Termino con esto, 1 Timoteo 4, versículo 12. ¿Qué dice, hermanos? 1 Timoteo 4, 12. ¿Qué dice, hermanos? Pablo habla a Timoteo. Ninguna tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo en qué, en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Mis amados hermanos, la indicación es que tenemos que ser ejemplos como verdadero linaje en palabra. Cada vez que hablamos, tenemos que hacerlo como quién y conforme qué, a la palabra, como un verdadero linaje, como un verdadero cristiano, hijo de Dios. En conducta, en nuestro estilo de vida, que reflejemos un verdaderamente estilo de vida cristiano, como hijos de Dios, como pueblo escogido por Dios, en amor, en lo que usted siente. Hace rato decía que le motiva a venir al culto, que le mueve a venir al culto, en lo que siente, que sea por amor a quién, a su Señor, por fe, en lo que usted crea. ¿En quién cree? ¿En quién? En Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en el Dios trino y uno. En pureza, en lo que usted ve y en lo que usted hace. Que sea coherente lo que usted cree con lo que practica. Amén, hermanos. Y demostremos ser un verdadero como linaje. Y valoremos, hermanos, porque el Señor nos rescató de algo. Y por su gracia, hoy estamos disfrutando de esta elección. Un linaje escogido, un real sacerdocio, santo. Digamos como es, no lo merecemos, pero por gracia, Él nos los ha dado. ¿Qué hubiera pasado si no el Señor no nos hubiera elegido, hermanos? ¿Dónde estaríamos hoy? Póngase a pensar eso y valoremos la gracia del Señor. Póngase de pie y oremos, por favor, a nuestro Dios. Señor soberano, ha sido bueno, Señor, más que bueno, misericordioso, fiel. Y Señor, ha sido más que justo con nosotros, porque lo que merecíamos, Señor, es la muerte, la paga del pecado, la separación, Señor. Pero, Señor, en tu soberanía y por tu sabio consejo, tuviste a bien llamarnos, elegirnos de una manera eficaz, usar tu gracia, a la cual no podemos resistirnos. Y, Señor, ahora recordamos que somos verdadero linaje. ¿Por qué, Señor, estar una vez más esclavizados al pecado, al viejo hombre? Porque a veces, Señor, no estamos aprovechando el tiempo. No estamos conociéndote, Señor. No conocemos la verdad, o si lo hacemos es
solamente de una manera superficial. Y es por eso, Padre, que a veces no nos sentimos libres, sino esclavizados por nosotros mismos, por nuestra manera misma de pensar y de actuar. Pero, Señor, ahora, Padre, tu palabra ha sido clara. Tenemos que retomar las cosas que hemos descuidado y empezar con una comunión contigo, Señor. Pasar el tiempo a solas contigo, doblando rodillas en oración, escudriñando tu palabra, Señor, ayunando, orando. Hacer las cosas, Señor del Padre. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para esa segunda venida, Señor, donde tú vendrás con gloria y poder por tu iglesia. Y seremos parte, Señor. Pero ayúdanos, como decíamos la semana pasada, a mantener nuestras lámparas encendidas, para que, Señor, cuando tú regreses, podamos, Señor, ir contigo. Y en este mientras, Señor, en ese tiempo, aprovecharlo y pasar tiempo en comunión contigo en intimidad. Valorar, Padre, tu gracia, que tú nos has escogido como ese pueblo santo, adquirido por ti. Pero que no nos quedemos ahí, sino que también anunciemos, Señor, tu palabra, las virtudes tuyas, Señor, en Jesucristo. Y ahora, Padre, si hemos descuidado algo, Señor, queremos rogarte que nos ayudes a retomarlo con un corazón dispuesto. No sabemos, Señor, dónde estaríamos nosotros si no nos hubieras perdonado o alcanzado, Señor. Solamente tu gracia. Tu gracia, Señor, que es sobre gracia, ha sido mostrada y derramada en nosotros. Ayúdanos ahora a cambiar nuestra mente por una mente bíblica, nuestra manera de conducirnos. Por ahora, Señor, hombres nuevos que te alaben y te glorifiquen día con día, Padre. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.